El Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida hoy y siempre. Bienvenido a nuestro devocional con la Biblia abierta. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, dice lo siguiente. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Estamos estudiando las características de la verdadera iglesia. Y hemos hablado de la característica de la unidad, de que como ellos tenían todas las cosas en común, compartían el pan y estaban unánimes juntos. También hemos hablado de la característica de que la iglesia nació el día de Pentecostés. Hoy quiero hablarles de la característica de la predicación del Evangelio y a Jesús como Señor. O sea que la iglesia debe tener la característica de predicar el Evangelio y a Jesús como Señor. Y para basarme en esta palabra, en este tema, quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 11, verso 30, el cual dice lo siguiente: El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Era tanta la necesidad de la predicación que la iglesia primera tenía la predicación como un oficio, tenía la predicación como un arte. Este arte de la predicación es tener una vida de evangelización productiva. Cuando está diciendo allí el Proverbio capítulo 11, versículo 30, que el que gana almas es sabio, ellos tomaron eso de una manera tan poderosa, y sobre todo cuando el Señor les da la gran comisión de ir a llevar el Evangelio. El Señor los comisiona y les lleva a llevar ese Evangelio, esa palabra, esa bendición que ellos tenían que hacer. Cuando nosotros estuvimos compartiendo sobre el arte o la restauración de las puertas de Jerusalén, mirábamos que el restaurar la puerta del pescado era tener una vida de evangelización productiva. Al igual que la puerta de las ovejas es restaurar o tipifica nuestra relación con Dios, la puerta del pescado tipifica la restauración de la comunicación del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Es poder de Dios, según lo dice Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Y a ellos se les dio la gran comisión. El apóstol Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Y esto es la base primordial para la iglesia del Señor, para predicar la palabra. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y es bueno tener en cuenta esto. La escritura, como dice el Señor, es útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir. Y de allí tenemos que nosotros tener la base fundamental para poder predicar el Evangelio. La palabra del Señor es nuestra base
fundamental para predicar la palabra. Y Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 dice: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen, del judío primeramente y también al griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo está escribiendo y diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y dice: para salvación a todo aquel que cree. Y primeramente al judío y también al griego. Ahora, mis amados, fíjate tú que el apóstol Pablo tenía ese oficio también de predicar la palabra. Era el arte de la predicación, llevar las buenas nuevas de salvación. Y allá en 1 Corintios escribe a los corintios esta palabra. Capítulo 1 de Corintios, verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 17 y versículo 18. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Al igual que hablaba y decía que el Evangelio es poder de Dios, entonces el Evangelio es la cruz de Cristo. Eso es la buena nueva de salvación de Dios para los hombres. Y Pablo entendió la misión, el propósito. Y la misión fue la gran comisión que el Señor dio a los apóstoles. Y cuando él tiene ese encuentro personal con el Señor, él pudo también entender y comprender que Dios lo había comisionado a él. Y si usted lee la conversión de Pablo, Saulo de Tarso, que luego es Pablo, este hombre tomó en serio esto de llevar las buenas nuevas de salvación, de la predicación de la palabra. Entonces, algo que caracteriza a la iglesia del Señor es que debe predicar el Evangelio, debe predicar a Jesús como Señor y Salvador, teniendo la base fundamental, como les dije ya, la Escritura, la palabra de Dios. Y ahí tenemos la gran comisión, según Mateo capítulo 28, verso 19, donde tenemos la misión, y esa misión es la gran comisión. Ahora, fíjate tú que esa misión que el Señor entregó, comisionó a la iglesia, a los discípulos, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos el propósito de la gran comisión, vamos a entender que Dios nos está comisionando a algo siempre. Y una de las comisiones que el Señor nos dio es predicar la palabra, predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros leemos y entendemos, bíblicamente hablando, que la iglesia es sal de la tierra y que la iglesia es luz. Pero hay una descripción que da el Evangelio: pero si la sal pierde su sabor, dice, para nada sirve y se va. También dice que la luz no se enciende para meterla debajo de un almud, o sea, para esconderla, sino que se enciende la luz para que las tinieblas prevalezcan, para que las tinieblas retrocedan, La luz prevalece y las tinieblas retroceden. Y nosotros debemos entender este propósito y este plan como sal y como luz.
Y esa misión, que es la gran comisión, puede perderse. Se pierde la visión de la misión. Ahora, ¿cuándo se pierde la visión de la misión? Cuando se predica o evangeliza a través de dogmas, a través de doctrina, a través de ideologías y de conceptos. En Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, el apóstol escribe, Marcos está escribiendo, y el evangelista en los evangelios, en el capítulo 16, verso 15, hay una expresión de la gran comisión dada por Jesús, y Marcos la toma de una manera tan sencilla pero tan fundamental, y dice lo siguiente, versículo 15 al 18 del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Esta palabra está escrita aquí para que yo la oigamos hoy, la comprendamos, la entendamos, podamos ponerla en práctica. Dice el verso 15 del 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque las beban cosas mortíferas, no les caerán, y sobre los enfermos pondrán las manos y los sanarán. El mandamiento es ir por todo el mundo. ¿Qué hay que hacer entonces? Ir y predicar el evangelio. ¿A quién? Dice: a toda criatura. Y es una necesidad el predicar el evangelio, porque fue un mandato, una comisión, un mandamiento que el Señor dio a los discípulos, dio a la iglesia. Ahora, la iglesia debe ser caracterizada por predicar la palabra, por predicar el evangelio. Y esta comisión de predicar el evangelio debe ser una necesidad, tal como lo tuvieron los apóstoles allí con el Señor Jesús. Luego ellos como iglesia empezaron a predicar, y llega el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como te decía, y llega a conocer de Jesús. Cuando él conoce de Jesús, él también entiende que tiene una necesidad de predicar el evangelio. Y por eso él escribe a los romanos en el capítulo 10 de Romanos, verso 13 al 15. Y dice la palabra del Señor: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a leer el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocar en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no creen? ¿Y cómo oirán sin oír quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, esa necesidad de la predicación del evangelio debe ser la prioridad de la iglesia para que se caracterice como iglesia del Señor. ¿Escuchando? Esa necesidad de predicar el evangelio debe ser una prioridad de la iglesia. Predicar el evangelio para que
debe hacer la iglesia, caracterizada por la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque está cumpliendo, porque el Señor lo envió a hacer, porque está cumpliendo con la gran comisión de llevar el Evangelio y seguir el apóstol, las buenas nuevas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no son enviados? Como está escrito, dice el apóstol: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que llevan el evangelio de la salvación a aquellos que todavía están perdidos y que todavía no han conocido al Señor. Por eso es que el evangelio no es religión, como dice el mismo apóstol, como lo leímos allí en Romanos capítulo 1, versículo 16, sino que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor, porque usted y yo hemos conocido al Señor, pero también tenemos una gran responsabilidad, y es la de predicar el evangelio, la de llevar las buenas nuevas de salvación. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Y te invito y te insto a que sigamos adelante en Cristo Jesús. Bendiciones.